Saludos señores, bienvenidos a nuestro programa de La Mirada Justa, que hoy va a abordar un tema de plena actualidad, como lo hiciera ya la pasada semana cuando hablábamos de la crisis económica. Un poco continuando con los mismos argumentos, vamos a hablar de economía y de ética, algo que en principio y desgraciadamente parece que puede ser una antítesis una cosa de otra, cosa que por supuesto no debería ser. Pero para hablar de ese interesante tema hoy nos acompañan en nuestro programa Ignacio Peláez, que como ya saben ustedes es el hilo conductor del mismo, y Juanjo Escribano, que es la persona invitada en nuestro programa de hoy. Bienvenidos ambos. Buenas noches. Y vamos a ver desde qué perspectiva vamos a enfocar el programa. Hombre, pues este es un problema realmente, un tema, quiero decir, realmente interesante. A ver qué relaciones debe haber, si es que debe haberlas, entre la ética y la economía, ¿no? Yo naturalmente pienso que sí, además ya lo razonaré a lo largo del programa, y precisamente de no haber relaciones, no estar interrelacionadas, ni dejarse la economía guiar por la ética, pues hemos llegado a la situación crítica que hemos llegado de esta crisis, que es global, no solamente de España, sino global, como ya se vio en el programa del sábado pasado, ¿no? Entonces por eso he invitado al amigo Juanjo, para que él, como desde sus conocimientos y desde su trato con la calle, diríamos, pues él también nos dé su visión, puesto que yo la visión que voy a dar es la doctrina social, lo que da la doctrina social de la Iglesia sobre estas dos grandes cuestiones o estas dos ciencias, ¿no? La ciencia económica y la ciencia ética, a ver qué relaciones debe haber entre ellas, si tienen relaciones o no tienen relaciones, si deben tener o no deben tenerlas, si tienen algo en común o no tienen nada en común. ¿Tú qué piensas de eso, Juanjo? Yo, cuando hablamos de economía y de ética, yo me acuerdo de unas palabras del profesor de filosofía, José Luis López Aranguren, que decía que cuando... Era profesor de ética, precisamente. Decía, lo que sepulta los valores morales es cuando aparecen los valores económicos. Y eso a mí, cuando yo estudiaba, pues se me quedó, y además estudiaba economía en Málaga, se me quedó grabado. Y efectivamente, cuando los valores morales hay que ponerlos encima de la mesa para que la ciencia económica funcione como tal, no como tal ciencia económica pura, porque si, como todas las ciencias, si es pura, su funcionamiento es puro, eso yo creo que coarta la libertad del hombre, desde el entendimiento de la libertad que tengo yo, que la libertad nos viene de arriba, es una de, como la dignidad, como otra de las cualidades que debe de tener la persona o el hombre, ¿no? Y entonces, en cierto modo, yo creo que se ha llegado, como usted bien ha dicho, a esta situación que no viene de ahora, viene desde hace ya mucho tiempo. Se ha llegado a esta situación por eso, porque en los valores morales han podido los valores económicos con los valores sobre morales. Lo ético, sí. Sobre lo ético. Y esto viene ocurriendo precisamente desde hace más o menos 2 siglos, ¿no? Sí. Porque hasta el siglo XVIII, por ahí, pues la economía y la ética han ido juntas, ¿no? Empezando porque, por hacer un poquito de historia de la economía, las relaciones entre economía y ética, estas dos ciencias nacieron naturalmente juntas y crecieron juntas, y como todas las grandes ciencias nacieron de los filósofos griegos, ¿no? De los griegos desde el siglo VII antes de Jesucristo, 7, 6, 5, 4, donde vivieron los grandes filósofos, los grandes pensadores griegos, ¿no? Entonces ellos conocían perfectamente y estaban convencidos de la unidad del hombre, y por eso ellos que cultivaron la ciencia económica, pero muy rudimentariamente, pero ya la cultivaron, no así la ciencia ética, que esa sí la desarrollaron, y la ciencia filosófica en general la desarrollaron magníficamente, y la filosofía primera, que es lo que hoy llamamos teología, ellos la desarrollaron muy bien, ¿no? La economía, lógicamente, en aquellos siglos, pues fue un desarrollo rudimentario, pero sí iba de la mano de la ética, porque ellos estaban convencidos de que el hombre es una unidad, y entonces, como las dos ciencias se refieren al hombre, pues lógicamente tiene que haber una relación entre ellas, ¿no? Luego, los grandes filósofos que trataron la economía y la ética fueron los escolásticos ya en la Edad Media, ¿no? Que también, pues lógicamente, la llevaban juntos. Ellos defendían que la ética
pues debía regir a la economía. Y esto culminó con la gran escuela de Salamanca, que Salamanca ha sido una de las grandes universidades europeas y por tanto mundiales, ¿no? Y la escuela de Salamanca, la escuela de juristas, de economistas y de teólogos de Salamanca, pues ha sido una de las más importantes de la historia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como somos los españoles, como somos unos papanatas, pues pensamos que lo externo es más importante que lo nuestro, ¿no? Cuando precisamente los grandes juristas de Salamanca del siglo XVI y los grandes economistas del siglo XVI, pues no tienen nada que envidiarle a los juristas de luego de la Revolución Francesa, ¿no? Puesto que los juristas de Salamanca se adelantaron en 2 siglos a lo que después iba a decir la Revolución Francesa. Pero vamos, esto es un poco un excursus. Y luego también no olvidemos que el principal economista, el economista más famoso de toda la historia es el escocés Adam Smith. Y Adam Smith era profesor de moral, precisamente, de ética. Sí, pero ahí es donde nace la dicotomía economía-ética. Ahí es donde, en el siglo XVIII con Adam Smith, es donde se separa, porque aparece la llamada economía de mercado. Y ahí es donde ya se forma. Por eso digo que hace unos 2 siglos es cuando se separan, ¿no? Es que una sociedad normalmente, pues el sentido intrínseco de la misma se conforma pues para precisamente dar cobertura a los más desfavorecidos. Entonces, en este caso, en el momento en el que se separan y no se atiende las necesidades de la persona que más evidentemente tiene esos perjuicios, pues entonces ya se produce esa dicotomía. Si la economía se basa en ayudar y de fomentar y tal, y ayudar a los miembros de la sociedad que tienen menos recursos, evidentemente estaríamos hablando de que hay una ética en la economía. Pero en el momento en el que, como muy bien ha señalado Juanjo, Adam Smith, que es el padre de la economía, de por lo menos lo que siempre se ha estudiado, claro, pues empieza con ese liberalismo y con esa historia, pues evidentemente se acaba. Pero es que no solamente los dos grandes conceptos económicos que existen y que han existido hasta hace poco, o todavía existen en el mundo. Para mí, hoy día han fracasado esos 2 grandes conceptos, tanto la economía de mercado como la economía centralizada del Estado, o llámala la economía marxista y la economía liberal. Es que han fracasado, porque es que cada vez hay más hambre y más miseria en el mundo. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer conceptos nuevos o llegar a conceptos nuevos de economía y a conceptos nuevos morales para llegar a una solución. Porque es que si no, cada vez los ricos van a ser los países y los ricos van a ser más ricos y los pobres cada vez van a ser más pobres. Claro, precisamente por eso, esto ya lo vimos el año pasado en algunos de los programas nuestros de doctrina social. La doctrina social de la Iglesia defiende, por una parte defiende la libertad de mercado y la libertad de iniciativa y la propiedad privada, pero por otra parte dice que eso no puede ser omnímodo. Claro. Que esa libertad no puede ser total, ni ¿no? puede que prevalecer. cada uno haga ni puede prevalecer sobre el bien común, claro, ni puede prevalecer sobre la dignidad de las personas. O sea que la doctrina social defiende unos grandes valores que son como los postes que sostienen todo el tinglao, todo el pensamiento humano, ¿no? Si eso falla, pues esto se viene abajo, como ha ocurrido últimamente. Es que el concepto economía y el concepto moral o el concepto ético no puede prevalecer uno sobre el otro, tienen que ir entrelazados, porque si el concepto moral prevalece sobre el concepto económico, entonces aparece lo que es la persona, el moralista, que el moralista no es el que defiende la verdadera moral, es totalmente distinto, es lo contrario y tal. O sea, tienen que ir entrelazados, tienen que ir, como usted ha dicho, iba al principio la economía en los siglos aquellos, donde de los griegos pasó a los romanos, después a los bárbaros, después las escuelas aquellas las cogieron los presocráticos, los clérigos, la Iglesia, fundaron la Universidad de París, que fue la primera universidad, la de Bolonia, después vino Bolonia, Sorbona y Salamanca, las tres primeras. O sea, ese es el concepto, unido. Pero tienen que estar unidas exactamente, pero la que debe regir, como en toda nuestra conducta humana, la que debe regir es la ética.
La ética debe regir a la economía, como debe regir a las demás, las demás ciencias, ¿no? Y esto es lo que yo quiero razonar ahora, de por qué la ética, primero, deben estar relacionadas, interrelacionadas, pero que la ética sea la que ilumine el camino de la economía y como el camino de las otras ciencias, ¿no? Y hay dos razones que son básicas, ¿no? A ver si yo logro explicarlas con claridad, ¿no? Una es de índole filosófica, que es la unidad del hombre. El hombre no es un ser dividido, ¿no? Sino que es un ser uno. Y por tanto, todas las ciencias que traten del hombre deben estar unidas, deben tener un lazo de unión entre ellas, deben estar interrelacionadas, ¿no? Y tanto la ética como la economía son ciencias del hombre, son ciencias humanas, ¿no? La ética, o sea, la economía, pues lo que trata es de la actuación del hombre o de la conducta del hombre para adecuar los medios que tiene a sus necesidades. Eso en definitiva es la economía. Y la ética es la ciencia que estudia cómo el hombre, la actuación del hombre debe de regirse por unos principios del bien y de la solidaridad con los demás, ¿no? Entonces, al ser dos ciencias humanas, dos ciencias que tratan del hombre, deben estar interrelacionadas. Y otra razón es la razón de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Que la economía desligada de la ética ha causado grandes perjuicios al hombre, ¿no? Porque ha conseguido que el hombre llegue a ser productor-consumidor y deje de ser persona libre, solidaria, responsable, autónoma, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes razones que la doctrina social defiende para sostener las relaciones entre economía y ética, ¿no? Concretamente voy a leer una frase que es interesante de la 40º anno, que como sabemos es la segunda gran encíclica de índole social, que es del Papa Pío XI y del año 1931. Año de la República. Exactamente. Bueno, pues dice en su número 132, dice así, 132b, dice, las fáciles, bueno, no está esto, sí. Las fáciles ganancias que un mercado desamparado, es decir, va a hablar de los perjuicios que se producen cuando se separa la economía de la ética. Las fáciles ganancias que un mercado desamparado de toda ley ofrece a cualquiera incitan a muchísimo al cambio y tráfico de mercancías, los cuales, sin otra mira que lograr pronto las mayores ganancias con el menor esfuerzo, en una especulación desenfrenada, tan pronto suben como bajan, según su capricho y codicia, los precios de las mercancías, desconcertando las prudentes previsiones de los fabricantes. Esto que está dicho hace ya 80 años, ¿no? El año 31, pues hace ya 80 años prácticamente, pues tiene una rabiosa actualidad, ¿no? Porque cuando se separa la economía y por tanto la actuación humana económica de los grandes valores éticos, pues entonces el hombre persigue solo lo material, se convierte en materialista y se convierte en enemigo del hombre. En cierto modo, la economía para el hombre que tiene unos valores morales debe de ser considerada como un medio, nunca como un fin. Exacto, sí. Esa es una de las doctrinas, de las enseñanzas de la doctrina social, que precisamente en el... Ese ejemplo calza muy bien con el tema que está propiciando una de las mayores crisis en nuestro país concretamente, el tema de la construcción, ¿eh? La especulación que ha habido en tanto que se ha paralizado y ha bajado de golpe, cuando se ha hecho. O sea, calza muy bien el tema. Por no haberse observado los valores éticos, ha venido esta crisis económica. Y hay una cuestión también que sería importante de abordar,
y es el intervencionismo del Estado en la economía. Resulta que, bueno, que siempre ha sido algo que estaba en contra absolutamente de los gobiernos de la parte occidental, con Estados Unidos a la cabeza, pues por supuesto la intervención del Estado era inviable. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo prácticamente se está convirtiendo en imprescindible para salvar la economía, porque si fuera para decir que vamos a darle un poco más de ética a la economía con este intervencionismo, podríamos estar hablando de otra cosa. Pero fíjate eso que tú acabas de decir, que es verdad, pero fíjate la gran hipocresía que eso supone. Sí, pues claro. Porque los amos del dinero siempre defienden ellos la máxima libertad y la mínima intervención del Estado. Sí, es lo que el Estado no intervenga. Sin embargo, pero eso lo defienden así cuando los vientos les son favorables. Claro. Ahora que los vientos les son desfavorables, sí le piden al Estado que venga en su ayuda. Y el Estado va. Y el Estado va porque tanto culpo al Estado. Antes he dicho que tan culpable es el liberalismo como el marxismo. El liberalismo de unos estados occidentales, por así decir, y el marxismo de los otros. Porque todo va a lo mismo. Todo va a lo mismo. Y todo cae por la pérdida de esos valores intrínsecos que debe de tener el hombre, esos valores morales. Cuando se pierden esos valores morales, se ha perdido todo. O sea, nos aboca a esta situación. Claro. O sea que la economía, como tú decías antes, bien, no debe convertirse nunca en un fin. No. La economía es un medio. La economía, naturalmente, mediante la economía, el hombre colabora al progreso de toda la familia humana, ¿no? De toda la humanidad, ¿no? Pero nunca debe ser un fin en sí misma. Esto lo tenemos en la Gaudium et Spes, que es otro de los grandes documentos del Concilio. Gaudium et Spes 64 defiende, dice la finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas, etc. ¿no? O sea que la economía, igual que las demás cosas y las demás ciencias, deben estar al servicio del hombre, del bien del hombre. Si ese principio lo observáramos, pues entonces el hombre sería el centro. Como desgraciadamente ese principio no se observa, pues ha habido en nuestra sociedad, pues sobre todo en la edad moderna, ¿no? con el hombre moderno y con el hombre posmoderno en el que estamos ahora, pues ha habido un cambio, una transmutación de la concepción del hombre, ¿no? El hombre, según la mentalidad clásica de los griegos y según la mentalidad religiosa del cristianismo cristiana, el hombre es un ser absoluto en sí mismo, ¿no? Es un ser absoluto que tiene una gran dignidad y por consiguiente todo debe estar a su servicio. Sin embargo, se ha conseguido que se llegue a tener ahora la concepción del hombre como productor-consumidor, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, el hombre, tú, Rafael, tú vales en cuanto eres productor-consumidor, si no, no vales, ¿no? Y no mucho. Incluso, fijaros ya en esto, por ejemplo, hoy día, en muchísimos casos, una mujer no puede decir, yo quiero ser madre este año, yo quiero tener un niño este año, porque posiblemente en su trabajo se lo impida. Es decir, que hasta para ser madre o hasta para ser padre, tú no eres libre. Hoy día el trabajador muchas veces, en muchísimos casos, no es libre, ¿no? Que fíjate hasta dónde ha llegado esta concepción falseada del hombre de concebirlo como productor-consumidor. Y se ha llegado a esa concepción del hombre como productor-consumidor porque han caído los grandes valores éticos y la economía se ha convertido o se ha visto como un fin en sí misma. Entonces tú vales si tienes dinero, no vales si no tienes dinero. Pero no la otra concepción que dice, no, tú vales en sí mismo, ¿no? Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas. Y se premia, y en esta sociedad es tan hipócrita que premia o premiamos, o nos gustan que nos premien, vamos a meternos ya todos a los que tienen dinero. Sin embargo, al que pone en práctica los valores que tiene la persona como tal, pone en práctica esos valores de solidaridad, etcétera, etcétera, a ese la sociedad no lo premia.
Ese generalmente dicen, mira que es tonto. Si el tiempo que emplea en esto lo empleara en otras cosas que le produjeran beneficio, sería un fuera de serie. Pero es por esa concepción que hay del hombre, esa concepción economicista, materialista que hay del hombre. Yo le formularía una pregunta. En esta época de crisis, ¿la sociedad es más solidaria o por contrario es más huraña? Pues mira, hombre, hay de todos los casos, ¿no? Pero precisamente la gente más que siente más en su carne la crisis, normalmente es más solidaria, ¿eh? Porque se pone en el lugar del otro. Hay empatía, ¿no? Se pone en el lugar del otro. Sin embargo, los que no, los que tienen más, pues corren el peligro de ser menos solidarios. Entonces, viniendo ya a... porque yo creo que es razonado el por qué deben estar interrelacionadas la ética y la economía, ¿no? Por esas dos razones, una de índole filosófica, la unidad del hombre, y otra la experiencia, que cuando la economía se olvida de la ética, pues produce perjuicios al hombre. Yo quisiera ahora explicar de una manera breve los principios éticos que se deben aplicar a la economía, basándome naturalmente en la doctrina social, ¿no? Y el primer principio es el de siempre, la dignidad de la persona. Para la doctrina social, igual que para el pensamiento griego, el hombre es el centro, debe ser el centro, ¿no? La dignidad de la persona. Lo tenemos en la Mater Magistra, la encíclica de aquel gran Papa Juan XXIII, ¿no? Fue un hombre muy estimado en el mundo. Dice exactamente en su número 19, dice: el principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. De modo que el primer principio ético que se debe aplicar en economía es la dignidad de la persona humana. El segundo principio, ¿tú qué dices de esto, Juanjo? Para no hablar yo todo el rato. No, a mí es que me gusta escucharlo a usted. ¿Tú qué dices de eso? Porque la dignidad de la persona humana como centro y origen siempre, y columna vertebral de todo el sistema económico y siempre, por tanto de todo el sistema humano. Los griegos siempre buscaban el ágora, que era claro. ¿no? Hay dos principios que nunca debe el hombre de perder, que es el de la libertad y el de la dignidad, y están los dos íntimamente correlacionados. El hombre que no es libre no es digno, el hombre que no tiene dignidad no es libre. O sea, que lo que el Papa Juan, que era un papa, que se interesaba por lo social. Juan XXIII. Juan XXIII, el Papa Juan, el Papa de los pobres, que le decían, ahí en su encíclica nos da la razón a lo que estamos diciendo. Sí, el segundo principio ético que se debe aplicar a la economía es el destino universal de los bienes. Que este principio, mucha gente, porque el primer principio teóricamente lo admite todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué persona me va a decir a mí, me va a negar eso, la dignidad de la persona? Sí. Aunque luego de hecho se niegue, pero teóricamente todo el mundo lo acepta, ¿no? Sí, sin embargo, este segundo principio de el destino universal de los bienes, sí, este ya no es tan, teóricamente, ¿no?, tan aceptado por todos, ¿no? Sin embargo, la doctrina social lo defiende como segundo principio y fundamento, ¿no? Que todos los bienes están en la tierra. Nosotros, como somos creyentes, pues naturalmente dice la doctrina social que los ha dado Dios para todos los hombres. O sea, que no se los ha dado a Rafael, a Juanjo, o a Ignacio, o a Pepe. A Rafael han dado María, poquito. ¿no? Sí, Rafael han dado poquito. Son para todos. Las dos grandes aplicaciones, por así decir, de la economía, como es, lo he dicho antes, el liberalismo y el marxismo. Sí. El liberalismo, lo primero, lo de la dignidad, pues medio lo mantiene porque le interesa, es lo que yo llamo el moralismo, ¿no? Y el segundo, ese ya lo pone más en duda. Y si nos vamos al marxismo, el segundo
el de todos los bienes es para todos, etcétera, Dios los crea para todos y tal, ese lo defiende a ultranza. Teóricamente, bueno, estamos hablando teóricamente, porque ya decíamos lo que decía Lenin cuando decía aquello de su amigo Sombart, etcétera, etcétera, pero en fin, pero la primera parte, lo de la dignidad en el país marxista no existe porque no existe libertad. Bueno, pues el segundo principio es eso, el destino universal de los bienes, que también podemos citar una frase de la Mater Magistra, del Juan 23, que dice que todos los bienes de la tierra están destinados, en primer lugar, al decoroso sustento de todos los hombres. El destino universal de los bienes. El tercer principio ético aplicable a la economía es el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa, que no es incompatible con el destino universal de los bienes, ¿no? Una manera, se ha visto a lo largo de los siglos de la historia, una manera práctica de aplicar ese principio de destino universal de los bienes es mediante la propiedad privada, que tú cuides una parte de bienes, que Rafael cuide otra parte, que yo cuide otra parte, que el otro cuide otra parte, es decir, que cada uno cuide su parte, ¿no? Es una de las maneras prácticas de defender el destino universal de los bienes. Y la libre iniciativa. Pero este principio de la propiedad privada y la libre iniciativa recibe su sentido y sus límites del destino universal de los bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por citar una palabra de la Pacem in Terris, en el 21, dice: también surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes. El derecho de propiedad privada entraña una función social, claro. Nunca la doctrina social, aunque defiende la propiedad privada, pero siempre es limitada, nunca es omnímoda como lo hace el liberalismo, ¿no? O sea que la doctrina social coincide con el liberalismo en defender la propiedad privada, pero se diferencia del liberalismo en que el liberalismo defiende una total libertad a ultranza, ¿no? Y sin embargo la doctrina de la Iglesia pues dice que no, que debe haber unos límites, ¿no? El cuarto principio, y vamos ya con el tiempo en los talones, el cuarto principio es buscar el bien común. Este también otro principio muy asentado en la doctrina social, el bien común, ¿no? Tenemos en la primera encíclica de tipo social, ¿no?, de índole social, que es la Rerum Novarum de 1891, en el número 25 nos dice, aunque todos los ciudadanos, sin excepción, todos los ciudadanos deben contribuir necesariamente a la totalidad del bien común. O sea, este es un principio permanente y claro en la doctrina social, ¿no? El bien común, el buscar el bien común. Y finalmente, algo que tú has dicho antes, otro principio ético que se debe aplicar a la economía es la opción preferencial por los pobres, por ayudar al más necesitado, ¿no? Claro. Esto lo tenemos en la encíclica esta, Solicitudo Rei Sociali, de Juan Pablo II, en el número 31, dice así: pertenece a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que ella misma y cada uno de sus miembros están llamados a aliviar la miseria de los que sufren. Ante los casos de necesidad no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino. Aquí fue valiente el Papa, ¿eh? Vaya. Entonces le dice incluso a la Iglesia, a los curas, a los obispos y a los cofrades, a las cofradías, les dice que en los casos de necesidad no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino. Y podríamos añadir de las procesiones. ¿Se referiría al anillo de los obispos? Podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ellos. Esa es por la opción preferencial por los pobres. ¿No? Que esto tendríamos que escucharlo muchos curas y muchos obispos y muchos de las cofradías, que en caso de necesidad, pues dar preferencia, ante los casos de necesidad, no se debe dar preferencia a los adornos superfluos, sino destinarlos a aquellas personas que lo necesitan más, precisamente por este principio de opción preferencial por los pobres.
Bueno, pues yo creo que es un buen cierre. Yo lo que digo, del programa, dice ¿no? don Ignacio, yo lo que digo es que últimamente hemos visto en todas las pantallas de televisión y hemos visto también todos los diarios que, por ejemplo, el gobierno, y tanto el gobierno como la oposición, han dicho, el célebre, vamos a poner a disposición de los bancos 350.000 millones de euros. 150.000 millones. 150.000 millones de euros, 100.000 y 50.000. Pero, y se ha dicho siempre, para que los señores que tienen, más o menos, vamos a hablar en Román Paladino, para los señores que tienen su dinero depositado en el banco, no vayan a sacarlo, que no se vaya a formar aquí una estampida de golpe y esto sea una hecatombe. Pero no he oído decir, he oído decir solamente para pequeña, la mediana empresa y para la familia, pero no he oído decir para que incida en algo tan importante como es mantener el empleo a toda costa, porque mantener el empleo a toda costa yo creo que es un bien social muchísimo más grande que mantener a los bancos, por ejemplo, a determinados bancos. ¿Cómo se garantiza? Se van a dar a los bancos 150.000 millones de euros, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se garantiza? ¿Dónde va a ir ese dinero? Que ese dinero va a ir a repercutir en las familias. Va a ser muy difícil. En los que están hipotecados y en los que están parados. Va a ser ¿Cómo muy se difícil. garantiza? Es que eso se Va a extiende. ser muy difícil. Es una medida extensiva porque se entiende que las pequeñas y medianas empresas no pueden vivir sin crédito. No pueden vivir. Entonces, claro, el hecho de que no puedan los bancos le nieguen esa línea de crédito evidencia que vienen a cerrar la mayoría de ellos y por lo tanto se perjudican toda la familia por extensión porque se pierde el puesto de trabajo. Que va a llegar a esas pequeñas empresas. No, ya, sí, eso sí, eso es importante. Ese va a ser el caballo de batalla. Claro. Bien, pues yo diría ya como para cerrar, puesto que ya el tiempo se nos ha cumplido, ¿no? Que estamos siempre el cristiano y toda persona honrada, de buena voluntad, ¿no? Sea cristiano o no sea cristiano, siempre debe vivir con austeridad, ¿no? Austeridad significa no malgastar, no derrochar, sino disfrutar de la vida, pero con lo necesario, ¿no? Y compartir con los demás, ¿no? Entonces, si esto siempre es válido, mucho más en la época de crisis en que estamos ahora, que debemos vivir con austeridad, ¿no? Si viviéramos con austeridad, habría para todo. Por tanto, yo le deseo, y yo me pido a mí mismo, naturalmente, y a nuestros telespectadores, que vivamos con austeridad todo, y así podremos ayudar a los demás. Bien, pues esperemos naturalmente que esta charla que se ha mantenido en el día de hoy pues ayude un poco a aquellos telespectadores que están oyendo constantemente hablar de crisis desde una perspectiva exclusivamente economicista, pero quizás la visión que se ha dado aquí, que se ha plasmado aquí, sea un poco más, como decíamos antes, de ética, de conciencia de la ciudadanía, y que por supuesto vean que toda la vida tiene pues esas dos vertientes, que exclusivamente y desgraciadamente siempre nos vamos a lo material, pero que quizás la otra faceta pues sea tan importante como mínimo como la que desgraciadamente pues tenemos todos los días en los medios de comunicación. Le agradecemos a don Ignacio Peláez y a don Juanjo Escribano que hayan estado con nosotros en el día de hoy, y la próxima semana seguro que van a tener ustedes un programa tan interesante como el que hoy han desarrollado estas dos personas. Esperemos. Vale, muchas gracias.